En el estudio, a los televidentes de noticieros hoy mismo. A esta hora dialogamos con la designada presidencial, doña Doris Gutiérrez. Temas importantes del país, como el tema, doña Doris, su punto de vista sobre este informe que ha presentado la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bueno, primero decirle que los informes nos deben servir como insumos, como elementos de análisis para verificar la veracidad o no de los mismos. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que saber y estar claros que la corrupción es un mal endémico que abate a nuestra sociedad, podríamos decir, desde casi de hace más de 200 años. Entonces, que sí, nosotros como gobierno tenemos que seguir buscando mecanismos para que las leyes, para que las instancias que tienen que ver con las rendiciones de cuentas, el Tribunal Superior de Cuentas, todas actúen cumpliendo con la función que le ha sido encomendada. Mientras eso no se dé, vamos a seguir saliendo en esos informes, aunque hay algunas instituciones que en el pasado vieron peores actos de corrupción y no lo dijeron. Pero bueno, nosotros no podemos cobijarnos bajo eso. Nosotros tenemos que decir, esto estamos haciendo en materia de combate a la corrupción. Se creó una Secretaría de Transparencia, veamos los resultados. Veamos los resultados del IAIP, como solo son dichos así o si está realmente verificada la información. Y creo yo que todos funcionarios deberíamos autoevaluarnos y rendir cuentas de los fondos que recibimos de manera transparente. ¿Qué se ha dejado de hacer, doña Doris? Bueno, definitivamente es que el tema de la corrupción también es un problema de valores. El gobierno no le va a cambiar los valores a las personas de un día al otro. Hay un código de ética del funcionario público que si usted les pregunta, la mayoría no conoce ese código de ética. Entonces tenemos que darnos cuenta que como funcionarios no somos empleados de un sector privado, somos empleados del pueblo y el pueblo es el dueño de esos fondos. Nuestro deber es informar qué hacemos con esos fondos en las alcaldías, en todas las instituciones que manejan fondos del Estado. Ahí ya es una responsabilidad personal. Yo estuve en un municipio hace poco, pequeño, y me quedé sorprendida de cómo se rindió cuentas hasta el último 5. Ahí se dijo tal cosa, tal otra. Eso lo debemos imitar todos los funcionarios sin estar esperando que vengan de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Qué se valora, doña Doris, en estos informes para dar estas calificaciones? Sinceramente, licenciado, no lo he leído yo a cabalidad, creo que hay unos parámetros ahí establecidos, pero como le digo, ojalá que siempre se apliquen de manera objetiva, porque a veces hemos visto en el pasado que las mismas instituciones no se han hecho de la vista gorda. Pues nosotros creo que como gobierno tenemos que ser muy autocríticos y tenemos que ir viendo en qué vamos avanzando y en qué no vamos avanzando. Este tema de la CICI, pues la presidenta le está dando toda la importancia del caso, ya se nombró la comisión de enlace, necesitamos las reformas de esas leyes porque el Ejecutivo no lo puede hacer solo. Yo he dicho esto no sé cuántas veces y parece que no se oye, padre. Ese código penal, ese es el código que más, oigan bien lo que estoy diciendo, que más profundiza la corrupción y más estimula a los ladrones de cuello blanco a seguir haciendo lo que quieren porque saben que no les van a hacer nada. ¿Este informe, doña Doris, cree usted que también sea por las reformas de algunas leyes? Es que yo le digo y le repito, tenemos un cuerpo legislativo en algunas normas que favorecen la corrupción, que no exigen la rendición de cuentas, que realmente en lugar de penalizar más a los ladrones de cuello blanco, más bien les han bajado las penas para que se defiendan en libertad. Entonces, mientras no le toquen la bolsa a la gente y mientras no sientan lo que es estar en una cárcel, van a seguir haciendo lo mismo. ¿El Congreso Nacional tiene culpabilidad en esto, de salir en estos índices? Es que todos tenemos culpabilidad, todos, porque definitivamente, claro, cada quien en su espacio. Usted bien sabe, yo ya lo decía hace poco, que muchos de los que hicieron ese código penal ahorita están allá en Nueva York, que fueron altos líderes, o sea, estamos prácticamente hablando de un modelo de corrupción entronizado desde las más altas esferas en el pasado. Imagínense usted, solo póngase a pensar los que están allá en Estados Unidos, gente que manejó los 3 poderes del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a decir que le vamos a dar la zanahoria al conejo? Si los conejos están aquí y son los que hacen y deshacen
no solo con las leyes, sino con los fondos del pueblo. Perfecto, muy amable. A la designada presidencial doña Doris Gutiérrez. Compañeros, con ustedes a Estudios Principales. Adalí, ¿podemos hacerle una consulta más a la designada presidencial Doris Gutiérrez? ¿Ve ella alguna diferencia entre la lucha contra la corrupción que se hacía antes y la lucha contra la corrupción que está haciendo el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya? Para temas agrarios. Para temas agrarios. Ok, licenciada, si lo repite la pregunta, estamos en vivo, licenciada. Doña Doris, le hacen una consulta desde el estudio. Le escuchamos, Claudia. Gracias, Adalí, con mucho gusto. Saludos también a la designada presidencial Doris Gutiérrez, que muy amablemente nos atiende. Designada, le preguntaba, ¿hay alguna diferencia, percibe usted alguna diferencia entre la lucha anticorrupción que se hacía en gobiernos anteriores a la lucha anticorrupción que realiza en este momento el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya? Bueno, yo creo que no entendí mucho porque se oye como cortada la pregunta. Ella me está pidiendo que le diga actos de corrupción de este gobierno. Pues hasta el momento yo no puedo señalar porque para definir un acto de corrupción hay que saber directamente en qué consiste y cuáles son las consecuencias, sobre todo si son fondos públicos. Entonces, quiero decirle que sí, cuando se ha detectado que hay algunas situaciones, se lo digo por experiencia, se toman las acciones preventivas. En este caso se piden todos los informes, etcétera, para saber qué cosas se están cometiendo de manera incorrecta. Ahora yo le voy a decir, lo primero son esos contratos leoninos que se firmaron en el pasado y que están vigentes, porque son contratos por años. Y si el Estado de Honduras no los cumple, más bien tiene que pagar grandes multas. Ahí tenemos ese contrato de Palmerola. ¿Cuántas veces nosotros dijimos aquí que era un contrato leonino? Esos contratos de la energía eléctrica, ¿cuántas veces lo dijimos? Y sin embargo fueron aprobados. Entonces hay muchas cosas que todavía se están arrastrando y que no es que de un plumazo se pueden quitar de un día al otro. Doña Doris, la consulta que le hacía a nuestra compañera es, ¿hay diferencia entre la lucha anticorrupción de gobiernos anteriores a la lucha de este gobierno? Bueno, yo creo que en primer lugar este gobierno ha creado instancias, como por ejemplo la Secretaría de Transparencia. Lo que pasa es que no todos los funcionarios les gusta rendir cuentas, ya hay que ver individualmente cómo es la situación. Lo otro es que por lo menos nosotros mensualmente tenemos que informar hasta del último 5 que utilizamos. Y también está el Instituto de Acceso a la Información Pública que debe llevar un control de los fondos, no solo públicos, sino también de los partidos políticos, etcétera. Entonces yo creo que los mecanismos están. Se ha cambiado las autoridades del Ministerio Público, hay unos fiscales interinos que pueden algunos cuestionar o lo que sea, pero han sacado casos que están engavetados hace años. Entonces, estas son acciones concretas que nadie las puede negar. Claudia.